punto de vista de Wall Street. Primero vamos a verlo desde el punto de vista más de pensando en la economía, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son estos fundamentals. ¿Cómo lo haría en otras palabras Robert Lucas? Entonces, este va a ser un modelo súper sencillo en el cual vamos a tener las siguientes características. Vamos a tener, en principio, un conjunto, un agente representativo, vamos a pensarlo desde el punto de vista de la persona. Esta persona vive solamente 2 periodos y va a tener la siguiente función de felicidad. Esta función de felicidad viene dada por la siguiente. Va a tener utilities sobre el consumo presente más beta, y ahora les comento los elementos que vienen, integral, utilities del consumo en el periodo 1, que van a depender de este factor P, que son un conjunto de estados continuos, f de W, f minúscula, y finalmente diferencial de W. Entonces, todo este conjunto de elementos es el bienestar. La persona solamente vive 2 periodos. Acá tenemos los utilities del presente y el segundo elemento son los utilities del futuro, descontados con este factor de descuento intertemporal beta. Entonces, este elemento son utilities en el periodo t igual a 0. Por su parte, el segundo bloque, a ver, tiene una característica especial. Primero, ¿qué cosa es C1W? Es, es un consumo que está condicionado a diferentes realizaciones de este número W, ¿no? Entonces, este elemento C1 es un consumo contingente futuro. Este consumo contingente futuro depende de la realización de W. Ok, ¿qué cosa es W? W, por su parte, es una variable aleatoria. Este W va a ser una variable aleatoria. ¿Qué cosa es f de W? Es la función de densidad. F de W es la función de densidad. Por su parte, diferencial de W es, digamos, un cambio pequeñito en W. Ahora, lo que estamos sumando entonces acá es, en principio, el consumo en cada realización, por la probabilidad de cada realización. Lo que estamos haciendo acá es calcular una utilidad promedio en t igual a 1. ¿Qué cosa es esta integral? Es simplemente una suma. Es una suma, obviamente, que se realiza sobre una función de densidad continua. Esa es un poco la idea. Si quieren, lo remarco, estamos sumando a través de todas las realizaciones que tenga potencialmente W. Entonces, W es la función de densidad. Eh, este W, bueno, puede tener valores en el dominio de los números reales. Otras personas podrían pensar acotar el dominio, digamos, a la realización de valores entre 0 y 1, pero pensamos simplemente que se trata de variables aleatorias, donde en principio la sumatoria de todas las realizaciones de W es igual a 1, ¿no? Acá vamos a pensar que si suma a través de todos los W multiplicado por esta función de densidad, esto en principio es igual a 1, ¿no? Es una propiedad de, de estas funciones de probabilidad, funciones de distribución. Por su parte, f de W es mayor o igual que 0. La densidad
evidentemente es positivo. Esas son un poco las dos condiciones que le pedimos a esta variable aleatoria. Bien, ¿qué más tenemos? Entonces, ya está clara la idea de esta función de utilidad de esta persona que vive solamente en 2 periodos. Acá, en principio, el consumo va a depender de la suerte. Piensa que hay un W muy pequeñito que va a mapear con un consumo relativamente bajo y puede haber un W muy alto que mapea con un consumo relativamente alto. Entonces, para sacar la utilidad que yo percibo en el siguiente periodo, debo ponderar cada una de estas realizaciones por esta función de densidad y sumarlo a través de todos los W. Con esto obtengo esta utilidad en el periodo t igual a 1. Ok, entonces esta es un poco la notación que vamos a tomar en cuenta. Vamos a bajarle un poquito y vamos a ver ahora el otro elemento que tiene que ver con la restricción de presupuesto. Vamos a ver ahora entonces la restricción de presupuesto. Por su parte, la restricción de presupuesto va a tener la siguiente característica. Vamos a sumar lo siguiente. Esta es casi una economía a la Robert Lucas. La persona en el periodo t igual a 0 recibe una dotación. Esta dotación la vamos a llamar y sub 0, perdón, y sub 0. Este y sub 0 es la dotación inicial que percibe la persona. Y esta persona va a estar haciendo la elección de un conjunto enorme de activos. Entonces, vamos a tener unas inversiones, vamos a tener varios precios de activos y la persona va a estar escogiendo esta serie de activos. Y así sucesivamente hasta que llegamos al último activo, P sub n por B sub n. Para la persona, estos P son precios activos, ¿ok? Estos elementos P sub I son precios activos. Ok, y estos precios activos son para todo I que va desde el 1 hasta N. Entonces, vamos a tener N activos posibles. Piensen, por ejemplo, que puede ser un número tan enorme como las 500 empresas que conforman el ETF, el SP 500. B sub 1 podría ser onzas de oro, B sub 2 podría ser unidades de Bitcoin, B sub N podría ser acciones de Buenaventura. En el medio podríamos tener un conjunto de bonos, por ejemplo, el bono de Perú que vence en el año 2028, el bono de Perú que vence en el año 2040. Vamos a tener un montón de activos, ¿ok? Piensen que hay un montón de activos. En el mundo más sencillo, lo que hace la gente es separar solamente en dos activos, ¿no? Como que tienes un activo de renta fija y un activo de renta variable. Es lo que normalmente se hace en el caso más sencillo, pero acá piensen que vamos a tener un montón de activos. Finalmente, ¿qué limita poder invertir un montón de cosas, ¿no? ¿Qué me limita que yo pueda comprar dólares, que pueda comprar dólares australianos, que pueda comprar el Eurostox o que pueda comprarme yenes, que me pueda comprar acciones de Buenaventura o de Credit Corp o acciones de Telefónica en Madrid? Entonces, en principio no hay un límite y una persona tiene a su disposición un montón de activos que limita a la persona que eventualmente se puede comprar incluso una propiedad o una casa, ¿no? Hay un montón de cosas. ¿Y por qué no? Incluso ponerse en posición vendedora. ¿Por qué no podría shortear yo las acciones de, qué sé yo, de Sauder, ya que le van a subir los impuestos y sé que el precio de las acciones va a caer?
Entonces, ¿por qué no empiezas a shortear las acciones de Sauder sabiendo que en el caso peruano las van a golpear fuertemente con los impuestos o quién sabe, expropiaciones? ¿Y por qué no shortear las acciones? Entonces, si estos B sub J son negativos, quiere decir que la persona está shorteando, está vendiendo las acciones e incluso puede que no las tenga. Mientras tenga digamos, esta dotación, si puede respaldar ese short selling, normal se puede hacer. De momento piensen que estos B sub 1, B sub 2 hasta B sub n no están acotados, es decir, pueden ser un número positivo o negativo. Ahora, en muchos ya problemas de finanzas un poco más acotadas, se asume que la gente no puede hacer short selling, ¿no? Por lo cual estos activos tendrían que ser necesariamente positivos, ¿no? Puede ser que la bolsa local no se pueda o que el mercado de capitales esté incompleto y no te dejan hacer short selling, o ventas en corto, y, y puede haber ese tipo de problemas. Pero de momento vamos a pensar que estos B sub J son totalmente, en principios, no están acotados, pueden ser positivos o negativos. La única cota es la restricción de presupuesto. Es decir, si todo su consumo neto, todo su conjunto de ahorros le da para hacer ese short selling normal, ¿no? El único límite es esta restricción de presupuesto. Entonces, esto está pasando en el periodo T igual a cero, es decir, en el presente. ¿Qué va a pasar en el periodo T igual a uno? En el periodo T igual a uno, precisamente se van a dar todas las realizaciones. En el periodo T igual a uno, la persona va a tener muchos posibles consumos dependiendo de la realización de W, que es el choque aleatorio y estocástico para el agente económico. Entonces, la persona va a tener este consumo que va a ser sustentado por dos elementos. En primer término, vamos a tener la dotación que percibe la persona en el futuro. En principio, incluso esta dotación podría ser cero o no, depende de la suerte. Y resulta que esta dotación que recibe la persona en el periodo T igual a uno nuevamente es estocástica. Es decir, como que en el periodo T igual a uno puede recibir una dotación muy bajita o en el extremo podría tener una dotación muy alta. En esos dos extremos hay un montón de posibles realizaciones. Entonces, hay infinitas posibles valores de este Y sub 1 y la persona lo toma en cuenta. El segundo elemento es que la persona recibe los payoffs de precisamente todo este conjunto de inversiones. ¿Cuáles son los payoffs? Vamos a tener, a ver, en este caso vamos a denotarlo con X. X, eh, a ver, para que no se confunda con el índice temporal. Ok, voy a ponerle simplemente X1 para decir que es el pago en el futuro que se obtiene del activo 1. Obviamente este pago depende de la dotación. ¿Cuántos activos tenía de sub 1 este elemento? Va a obtener el pago que viene del activo 2, que depende a su vez de las realizaciones, acá por B sub 2, y así sucesivamente hasta que se llega al último X sub n, que depende de este W por B sub n. Entonces ahora les comento esto. Eh, Esto es el payoff del activo 1. ¿Qué cosa es B sub 1? B sub 1 es la cantidad, el stock de activo, la cantidad del número de unidades que la persona tiene del activo 1. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el truco? Puede haber que haya
diversas realizaciones para estos pagos que dependen nuevamente de la suerte de esta variable aleatoria W. Entonces puede haber mundos en los cuales, por ejemplo, el activo uno para valores muy chiquitos de W da pagos muy altos y viceversa. Para valores muy altos de W da pagos muy bajitos. Entonces, el truco del asset price, en este caso de la elección de portafolio, es tomar en consideración todas las posibles realizaciones de pagos para cada uno de los activos y en base a eso tomar la decisión de portafolio perfecta. Por ejemplo, el activo es uno podría ser un elemento de renta fija, en cuyo caso su pago, su payoff, no depende para nada de cuál sea el valor de W. Podría ser el mismo para todos los estados de naturaleza, pero de momento vamos a obviar ese caso. De repente en un ejercicio numérico lo podemos evaluar con un elemento que es renta fija y otro elemento que es renta variable, es decir, con dos activos, un poco en el espíritu del teorema de los dos fondos. Entonces, esta va a ser la restricción. Entonces, la persona en el periodo T igual a 1 es su último periodo de vida, ya no necesita acumular más para el futuro y por tanto su consumo va a estar acotado por esta restricción que obviamente es infinita. Hay infinitas restricciones en el periodo T igual a 1 porque W va a tomar diversos valores, ¿no? W tiene infinitas posibles realizaciones. Esa es un poco la dinámica. Entonces, precio por cantidad de activos es el pago futuro. Acá un poco lo que estamos tomando en cuenta es, ok, ¿cuánto te está pagando el SP500 en el periodo igual a 1? ¿Cuánto te está dando el Vanguard? ¿Cuánto te está dando el Eurostox? ¿Cuánto te está dando incluso los dólares? ¿No? Podríamos tener dólares incluso como una especie de payoffs. Algunos activos incluso podrían estar realizando pérdidas. Es decir, que el payoff potencialmente sea negativo. Si el payoff en el futuro es negativo y la persona sabe que eso puede pasar dependiendo de ciertas realizaciones de W, potencialmente incluso puede incrementar su riqueza en valor presente haciendo short selling. Resulta que en el mercado, cuando todo el mundo se junta y cada uno hace sus decisiones de compra-venta, el precio del activo va a ser el precio de equilibrio, el que precisamente va a tomar en cuenta todas las posibles realizaciones que ocurran en el futuro con estos payoffs de cada uno de los activos. Esa nuevamente es la magia de las finanzas. Ok, entonces veamos cómo funciona el lagrangiano con esta especificación. Primero, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? La persona tiene que maximizar esta utilidad. Y para esto va a tener una serie de variables de control. ¿Cuáles son esa secuencia o ese conjunto de variables de control? La persona está controlando, en principio, el consumo del periodo 1. La persona también controla todos los posibles consumos contingentes. Y finalmente, la persona va a estar controlando toda la secuencia de activos. La persona está escogiendo un valor para cada uno de estos activos. Controla todos los P sub N, P sub J. Entonces, optimicemos con respecto a cada una de estas variables. Para eso, lo que podemos hacer es formular una función que se llama Lagrangiano. Entonces, veamos de qué trata el Lagrangiano. Ok, para el lagrangiano lo que hacemos es, como siempre, combinar la función de utilidad con las restricciones de presupuesto y lo vamos a hacer del siguiente modo. Ok, entonces, junto la función de utilidad, este va a ser el lagrangiano, entonces estamos juntando la función de utilidad y a esto le vamos a añadir los siguientes elementos. Los siguientes elementos están relacionados precisamente con cada una de estas
y restricciones de presupuesto. Por ejemplo, la restricción del periodo t igual a cero es la siguiente. Y va a ser y sub cero menos c sub cero menos una sumatoria de precio por cantidad de activos. Acá j que va de 1 hasta n mayúscula, de p sub j por b sub j. Esa va a ser tipo la parte de lagrangiana asociada con la primera restricción de presupuesto. Ahora veamos la segunda. En la segunda, implícitamente hay como que un montón de realizaciones, ¿no? Piensen por un momento que los posibles escenarios de realizaciones tenían en el periodo t igual a cero esta dotación y que en el futuro hay un continuo de posibles valores, ¿no? Desde un valor muy bajito, ¿ok? Hasta una dotación futura muy alta, dependiendo de precisamente de estas variables aleatorias, ¿no? En el futuro piensen que hay como que infinitos nodos, ¿no? Hay un montón de dotaciones por cada una de las realizaciones de W, ¿no? Puede caer acá, puede caer acá, pero todo esto es continuo. Este elemento es continuo. Hay continuos nodos. Entonces, puede caer en cualquiera de estos puntitos, puede darse la realización de estas dotaciones en el periodo t igual a 1. Obviamente hay un soporte, hay un valor para el escenario, digamos, de menor tamaño y otro para el escenario de mayor tamaño. A lo largo de todo esto, incluso uno podría pensar que no hay límite. El límite inferior es menos infinito y el límite superior más infinito. Y obviamente se puede mapear ese conjunto de realizaciones, digamos, si pensamos que es una campana de Gauss con valores positivos para la dotación del periodo t igual a 1. Pero acá, digamos, en el esquema más simple, podemos pensarlo en este sentido. Entonces, por cada uno de estos nodos, por cada uno de estos puntitos que están en el continuo, va a haber implícitamente una restricción de presupuesto asociada al periodo t igual a 1. Por tanto, necesitamos un continuo de multiplicadores de Lagrange, y este continuo de multiplicadores de Lagrange lo vamos a denotar del siguiente modo. Esto va a ser más una sumatoria de cada uno de estos multiplicadores de Lagrange, lambda de W, y dentro del corchete vamos a poner precisamente esta restricción. Y sub 1 W menos C sub 1 W menos, nuevamente, la sumatoria de los payoffs con cada uno de los activos. J va de 1 hasta N. ¿Cuáles son los payoffs? Es X sub J W. Y todo esto multiplicado por P sub J. Ok, entonces toda esta va a ser nuevamente mi Lagrangiano. Obviamente, como se trata de un continuo de elementos, le puedo poner diferencial de W para que esta integral sea totalmente definida. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Si hubieran dos estados de naturaleza, habrían solamente dos lambdas, pero como tenemos continuos estados de naturaleza, necesitamos un continuo de escenarios de este lambda. Ahora viene lo bueno, ahora lo que corresponde es hacer precisamente la optimización. Ya tenemos estos lagrangianos. Ahora podemos proceder a hacer la optimización. Ok, entonces veamos las condiciones necesarias de primer orden. En inglés le ponen first order necessary conditions, así se pone en inglés. Las condiciones de primer orden
están relacionadas a optimizar esta función de utilidad precisamente con respecto a cada una de las variables de control. Entonces hacemos eso y vamos a obtener lo siguiente. Derivada del Lagrangiano con respecto al consumo inicial. Acá haciendo la optimización es súper sencillo de ver que esto simplemente es la utilidad marginal del consumo en el instante cero, donde más sale el consumo inicial, y acá acompañando a este término teta, acá menos teta, y todo esto igual a cero. Teta en inglés se llama fita, ¿no? Este teta en inglés es fita. Esta TH se lee como una F, ¿no? Fita, así se dice en inglés. En castellano los profesores de matemáticas le dicen tita, ¿no? Tita. No sé si es un poco con el catalán, pero yo le llamo simplemente teta. Este es el primer multiplicador lagrangiano. Ok, ahora el segundo elemento tiene que ver con la optimización con respecto al segundo multiplicador, perdón, a la segunda variable de control. En este caso, iba a ser todos los elementos C1W. Ok, ¿dónde sale IC1W en todo el lagrangiano? Lo voy a marcar acá con rojo para que se distinga. Acá tengo C1W en esta función de utilidad del periodo t igual a 1, y asimismo lo tengo en, digamos, en la segunda restricción. Entonces hacemos este segundo elemento y vamos a obtener lo siguiente. Voy a obtener acá en principio beta. Ok, hacemos la optimización. Voy a tener beta. Acá adicionalmente, y vamos a estar eh, con la utilidad marginal del consumo en el instante t igual a 1. Esto es utilidad marginal del consumo en el instante t igual a 1. Y esto obviamente que depende de W. Y acá obviamente de algún modo se le tiene que acompañar, no estoy seguro si la probabilidad de ocurrencia de este elemento. Ok, ahí ya tenemos uno de los elementos. A continuación, C1W está apareciendo en este término. En este elemento va a estar multiplicado por lambda de W. Ok, y acá tenemos la segunda condición de óptimo, lambda de W. Ok, finalmente debemos optimizar también con cada uno de los elementos que tiene que ver con los monos, ¿ok? O con los activos, B sub 1, B sub 2 hasta B sub n. Entonces tenemos que optimizar con respecto a ese grupo de elementos. Ok, en este caso, derivada del lagrangiano con respecto a B sub 1, y acá vamos a obtener lo siguiente. Esto sí es un poquito más fácil. Aparece B sub 1 acá y aparece asimismo en el pago del segundo periodo. En este sentido, lo que vamos a obtener es lo siguiente, va a ser menos teta por P sub 1, y a la mano derecha vamos a tener, a ver, acá para los payoffs, me parece que este es con signo positivo, me estaba equivocando. ¿Ok? Es la dotación más los pagos. ¿Ok? Para el segundo periodo vamos a tener más lambda de W multiplicado por el payoff x1 de W. Y esto, nuevamente, y que se iguala a cero.
Eh, ¿Qué más? A ver, quiero estar seguro de que esto no estamos omitiendo algún elemento. Ok. Derivé del lagrangiano con respecto a, en este caso, b sub 1. Acá simplemente es lambda por menos p sub 1. Con eso ya está. Ahora, con respecto al, a la realización del siguiente periodo, es decir, este bono está afectando, pero acá me había equivocado, esto es B sub J. Con respecto a la realización del siguiente periodo, vamos a ver que es el payoff multiplicado por lambda, nada más. Entonces, para el segundo periodo es y simplemente eso. Ok, entonces podemos seguir acá operando y lo hacemos para todos los sucesivos activos hasta que llegamos al elemento n. En este caso va a ser menos lambda por p sub n más lambda de w por x sub n de w. Y todo esto nuevamente y que se iguala a cero. Ok, entonces tenemos este conjunto de condiciones de optimalidad. Ok, ¿qué más podemos hacer? Mm, pero acá me parece que... Sí, sí, ok, acá como se trata de varias realizaciones, tengo que poner el promedio de realizaciones. En este caso, y es la integral. Se tiene que sumar a lo largo de todas las realizaciones. Eso es algo a tomar en cuenta. Sí, efectivamente, tengo que sumarlo a lo largo de todas las realizaciones. Ok, con eso me parece que ya está. Luego, y con esto ya podemos ir nuevamente a otra serie de ecuaciones. Por ejemplo, despejar finalmente lambda de W de esta ecuación inicial. ¿Qué cosa representa lambda de W? Lambda de W representa, a final de cuentas, beta por la utilidad marginal del consumo futuro en el estado de W multiplicado por esta probabilidad de que suceda W. Entonces vamos a reemplazar todos los lambda de W en precisamente esta serie de ecuaciones. Por su parte, teta vale igual a la utilidad marginal del consumo en el instante cero. Esto se colige y de esta condición. Entonces, tenemos, de algún modo, hemos despejado los precios sombras, ¿no? En este caso, hemos despejado los precios sombra. Ok, una vez que tengo despejados los precios sombra, lo puedo reemplazar en cada una de estas n ecuaciones que vamos a tener en... Ok, mejor lo hago después. Vamos a tener n ecuaciones. Por ejemplo, voy a tener lo siguiente. Teta por P1 va a ser igual a esta integral de lambda de W multiplicado por x1, perdón, en este caso, sí, efectivamente, x1 que depende de W, diferencial de W. ¿Qué cosa es lambda? Lambda es precisamente la utilidad marginal
del consumo en el instante cero. ¿Qué cosa es lambda de W? Lambda de W es toda esta utilidad marginal futura. Entonces podemos hacer precisamente ese reemplazo. Haciendo el reemplazo y tenemos lo siguiente, que P sub 1 va a ser igual a esta integral, ¿ok? En la cual tenemos, eh, a ver, beta multiplicado por la utilidad marginal del consumo eh, en la contingencia de W por F de W. Todo esto partido por la utilidad marginal del consumo en el instante cero. A este elemento, asimismo, le estoy multiplicando por el payoff de ese activo inicial, el activo 1. Y todo esto, obviamente, a lo largo de todas las realizaciones. En este caso, nuevamente, ¿qué es lo que estamos teniendo? Esto es una especie de nuestra fórmula de asset pricing, donde tenemos el precio, ¿ok? Este es el precio. Este elemento es el factor de descuento estocástico. Esto era, ¿se acuerdan? Era nuestro M. Esto es un factor de descuento estocástico. Y finalmente, este X1 es el payoff en cada estado de naturaleza. Esta integral, evidentemente, es una suma. Por tanto, esto es una especie de valor presente del payoff futuro. Una especie de valor presente del payoff futuro. Fíjense, entonces nuevamente, ¿cómo es que nuestro modelo básico nuevamente está convergiendo a una fórmula M igual esperanza de MX? Es eso. Obviamente esto era algo que se cumple para el primer activo. Si esto es verdad, se va a cumplir para todos nuestros N activos. Entonces, nuevamente, recapitulando, voy a tener el precio del activo 1. El beta, si quieren, lo saco. Va a ser beta integral a través de todos los W de esta relación marginal de sustitución. Acá F de W. Abajo está la utilidad marginal del consumo inicial. Acá lo ponderamos nuevamente por este payoff futuro. Y esto se va a cumplir para todos los Ns, ¿ok? Para todo el conjunto de activos. Entonces llegamos al activo, por ejemplo, P sub n. Vamos a tener esto. El descuento estocástico se tiene que hacer para todos los activos, ¿ok? Es el mismo. Partido por esta utilidad marginal del consumo inicial. Acá vamos a tener X sub n W diferencial de W. Entonces, ¿qué resulta? Que voy a tener n ecuaciones. Este conjunto de elementos me da n ecuaciones. Asimismo, yo tengo, ¿cuáles son mis incógnitas? Voy a tener en principio n incógnitas porque b sub 1, b sub 2, hasta b sub n son n incógnitas. Tengo n incógnitas. Vaya a saber que esas incógnitas son precisamente el monto positivo o negativo de cada uno de los activos b sub 1, b sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a b sub n. Entonces tengo n ecuaciones, n incógnitas y con eso se resuelve. De hecho, puedo hacer
puedo ir un poquito más allá y tomar en consideración el valor que obviamente le corresponde a C1 y a C0. Para eso utilizo nuevamente la restricción de presupuesto, ¿no? Puedo reemplazar C0 y C1 y tener la siguiente condición. De hecho, podemos seguir trabajando sobre esto. Vamos a decir, como una nota extra, ojo, vamos a tomar en consideración que C1 en principio se tiene que despejar esta parte. C1 va a ser este diferencial. De hecho, ah, voy a copiarlo. No de acá, creo que sí me puedo acordar. De la restricción de presupuesto del periodo T igual a cero, tengo que C1, perdón, C0 es igual, en este caso, a Y0 menos la sumatoria del precio por la cantidad de todo el conjunto de bonos, B sub J por P sub J. Asimismo, para el periodo T igual a 1, el consumo en cada uno de los escenarios va a ser igual a Y sub 1 W más, más precisamente todo el conjunto de payoffs que tiene la persona en el periodo T igual a 1. En este caso va a ser B sub J por X sub J y cada uno de estos que depende de este escenario de la naturaleza, ¿no? El payoff que depende de cada uno de estos escenarios contingentes. Entonces, nuevamente, implícitamente habría que reemplazar este elemento en la función de utilidad. Lo vamos a hacer para que quede tipo más claro y efectivamente tengamos un mundo donde efectivamente tengo 9 ecuaciones con 9 incógnitas, pero más que 9 ecuaciones, n ecuaciones con n incógnitas. Entonces vamos a reemplazar qué cosa era C1. Ok. Esta densidad un poquito más a la derecha. Vamos a reemplazar esto por sus respectivos valores. Ok, vamos a hacer este reemplazo. ¿Qué cosa era? Arriba está la utilidad marginal del instante t igual a 1. Lo copio y lo pego. Un poquito más pequeño. A ver, me parece que... Imagino que ahí se ve. ¿No? Simplemente estoy reemplazando C sub 1. C sub 0 por su parte es este tipo. Ok, y con esto ya más o menos va quedando. Acá le pongo simplemente y la división. Y con eso ya está. Este factor lo reemplazo acá también. Para que quede un poquito más amigable. A ver, lo vamos a poner con el mismo grosor. Copio, pego. Y con eso más o menos ya está. Entonces, ahí ya tenemos nuestras n ecuaciones con n incógnitas. Si se dan cuenta, todo esto en función de los elementos B sub J, ¿no? Tengo 9 precios de los activos. ¿De qué va a depender la decisión óptima de portafolio? La decisión óptima de portafolio va a depender primero de los precios
y segundo, de la naturaleza de los precios. ¿Cuál es, tipo, más que la naturaleza de los precios, los precios los observo el día de hoy, pero lo que tengo que observar también, cuál va a ser la senda posible de dividendos futura, y esa senda posible de dividendos futura, naturalmente va a depender también de la función de distribución de este elemento que son estados de naturaleza. Resulta que este F de W, pensémoslo como que cómo se está moviendo la economía, ¿no? Si el periodo siguiente va a haber crecimiento un poquito más alto y cómo esto se correlaciona con el precio de una de las acciones, por ejemplo, de General Electric. Entonces, cómo este crecimiento le va pegando a sí mismo a Apple, cómo este crecimiento le va pegando a, qué sé yo, a McDonald's, a Coca-Cola y así sucesivamente. En la economía, en las finanzas, las acciones de algún modo se mueven en manada. Hay mucho patrón de correlación entre las acciones. Hay acciones que son defensivas que más bien suben cuando hay recesión, por ejemplo. Por ejemplo, si hay una pandemia o un escenario donde de pronto la gente demanda más salud, hay un grupo de acciones que más bien crece de precio. Y eso es un poco lo que está pasando con esta asignación óptima de portafolio. Entonces, como verán, no se puede hacer a mano esta solución. Esto requeriría de hacer algún método numérico, hacer simulaciones sobre las realizaciones de estos FW, es decir, generar choques W, eh, decir qué distribución tiene, si proviene de una función de densidad que es de una campana gaussiana, es una T de student o puede ser cualquier cosa, ¿no? Y como eso le va pegando a los payoffs del futuro también. Los dividendos del futuro están afectados fuertemente por W, al igual que la dotación futura. Entonces, este es evidentemente un elemento súper complejo. No digo que se puede hacer, se tiene que hacer con métodos numéricos, pero en verdad se puede. Y de esto sale el paper de Robert Lucas en el año 1973, que nuevamente fue una genialidad para su momento, ¿no? Piensen que en el año 1973 una persona estaba haciendo esto que hoy en día hacemos en clase. Eh, y bueno, Robert Lucas es uno de los personajes más influyentes de la economía, ¿no? Desde mi punto de vista, están a la par, digamos, Milton Friedman, Robert Lucas, por ahí también está Sargent, Kaylan Prescott, y en verdad ahí están Fama, French, y, en verdad son unos tipos bastante geniales, ¿no? Por eso fueron capaces de hacer todo esto. Ok, entonces con este elemento hallamos cuál es la asignación óptima de portafolio. Acá finalmente vamos a obtener, al final de cuentas, unos B sub J estrella, que es finalmente la asignación perfecta del portafolio. Este elemento es el portafolio óptimo. Obviamente no le vamos a pedir a esta persona que sacó sus 500.000 soles de su cuenta del 95% de FP y se lo dio a un conserje que haga toda esta operación. Lo que yo le diría simplemente es deja la plata en el SP500 porque el SP500 es la optimización que hace el propio mercado. El propio mercado te revela esta asignación óptima de portafolio, ¿no? Esto al final de cuentas se puede poner como una proporción del patrimonio de cada persona. ¿Cuál es la asignación óptima? Es la que te da el propio mercado. Esto lo vamos a ver luego con la teoría de la asignación de portafolios de los dos fondos y finalmente el teorema del market allocation que un poco te dice que la asignación que hace el mercado es la que debería hacer la persona. Por tanto, lo que uno debería hacer es dejar la plata
en manos del ETF, el SP500, y no hacer nada más. O si estamos en el caso peruano, que esto se quede simplemente en la cuenta FP y no hacer nada más, ¿no? Cualquier cosa que haga la persona probablemente le perjudique, sea para mal. Eso sería un poco lo que se colige de toda esta teoría un tanto robusta, un tanto intricada, pero que tiene una aplicación en la práctica. Ok, hasta esta parte no sé si tienen alguna consulta. Por ahí no sé si con los números, con la simbología, no sé si tienen alguna consulta. Ok, entonces si no tenemos consultas, creo que podemos empezar a ver el caso ya el más escenario a la Wall Street, ¿no? Lo que esto que les estoy mostrando, no creo que lo hayan visto la gente que trabaja en las FP, no creo que lo haya visto. Ahora les voy a contar la versión que sí ven estas personas que trabajan en fondos de pensiones, seguros, en los family offices. Ok, vamos a ver eso. Por cierto, como una nota al pie de página, este mundo de family office yo creo que es súper relevante, pero por ejemplo, hacer la parte de optimización de portafolio es súper sencillo, ¿no? No es ciencia del otro mundo. Sin embargo, el valor agregado que tiene el mundo de Family Office es el servicio legal. Creo que eso es fundamental porque eh, en la parte legal se define toda la parte tributaria, ¿no? Cuánto tiene que pagar de impuestos por su ganancia de capital, y los abogados tributaristas te van a decir cuál es el óptimo para, por ejemplo, si te conviene o no abrir una cuenta en las islas de Gran Caimán para por ahí no pagar tanto impuesto. Es un poco lo que le da valor agregado a las empresas de Family Office. Acá en Perú no he visto cómo se puede hacer eso. O sea, por ejemplo, yo sí puedo hacer la parte de optimización de portafolio, pero si me preguntan cómo hacer el tema de pago de impuestos o cómo armar un código, digamos, un código de legado, de herencias, de ver toda la parte contable y tributaria, ahí sí, no, ahí sí me agarran. Yo no podría hacer una recomendación en ese sentido. Pero sí, por ahí les recomiendo que en el futuro, por ahí, busquen cómo trabajar en una empresa de Family Office. Para mí la mejor alternativa es hacer una maestría, pero bien, bien específica, y creo que solo hay en Reino Unido, en Estados Unidos, no sé si hay en otros países del mundo. Hay unas maestrías que tienen especialidad únicamente, netamente, en Family Office. Hay especialidades que son de Private Equity, pero hay otras que son netamente Family Office, y que ese es un mundo que está creciendo rápidamente, ¿no? Hoy en día, incluso varios family office, de acuerdo a The Economist, están compitiendo ya en los mercados de- están compitiéndole incluso a empresas de private equity. Es algo que está eh, generándose hoy en día. Les voy a pasar el artículo de The Economist que justamente habla del mundo de family office, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ya los super ultra ricos hoy en día? Los super ultra ricos, por cierto, pagan muy poquitos impuestos porque, nuevamente, el capital es como los botes, ¿no? Si en una isla le ponen impuestos altos a los yates, el yate se va a otra isla donde no tenga impuestos. Eh, Hoy en día con el movimiento de capitales se puede hacer eso. Eh, ok, entonces veamos la formulación de más a la tipo Wall Street de optimización de portafolio, que tiene que ver con el modelo de media varianza y toda esta historia bueno, que es lo que te preguntan en el CFI, y que es cómo lo hacen potencialmente en las FPs y cómo se hace incluso en una hoja de cálculo de Excel.
Ok, entonces veamos la formulación un poco más a la Wall Street. Esto era el fundamental, ahora vamos a ver la parte más aplicada, ¿no? Ah, ok, entonces, ¿qué es lo que hacen las personas